Ya hemos comentado la dificultad que puede tener el Barcelona en inscribir a Messi. Ahora vamos a comentar si va a poder inscribir a los otros 4 fichajes. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Segundo vídeo del día, locura total hoy en el canal, locura ayer. Ya he publicado un vídeo sobre Mbappé, que os aconsejo revisar si os apetece, ¿no? Saber mi opinión sobre la última información surgida con Mbappé. Y bueno, voy a seguir tirando un poco del hilo del vídeo que hice ayer con Messi, también de mi intervención en el Chiringuito ayer, que la verdad que está teniendo mucho eco, ¿no? Y claro, si recordáis, ¿no? Lo que comentaba tanto en mi intervención como en mi vídeo es la dificultad que en mi opinión va a tener el Barcelona de ahora en adelante una vez sobrepasa el 30 de junio para inscribir a Messi. Mi opinión es clara, el artículo 101 del reglamento establece que una vez pasado el 30 de junio lo de Messi ya sería un fichaje, no sería una renovación. Ese es mi entendimiento, ¿no? del reglamento, puedo estar equivocado, pero así lo veo yo, ¿no? Veo yo que Messi es un jugador libre y que por lo tanto inscribirlo supone hacer una especie de incorporación, ¿no? Sin más. Para equipos que rebasan el límite salarial, una nueva incorporación solo se puede inscribir si ahorras 4 veces lo que te cuesta esa incorporación. Ayer Pedrerol daba los movimientos, qué va a suponerle Messi al Barcelona por estos 2 años de fútbol, que eran 300 millones de euros brutos, ¿no? En esos 2 años, distribuidos 100, 100, 33, 33, 33, que como os comentaba en el vídeo de ayer, hay que ver si acepta la Liga que se distribuya esa masa salarial en 5 años cuando realmente son solo 2 años de fútbol. Pero vamos a dar por bueno que la Liga aceptase eso, ¿no? Que fuesen 100 millones el coste del Barcelona para el año que viene con Messi. El Barça tendría que ahorrar 400 millones de euros. 400 millones de euros entre plusvalías y ahorro de salarios. Por ejemplo, ahora está a punto de vender a Junior Firpo. Junior Firpo va a venderse por 15 millones de euros. Como eso es lo que queda más o menos por amortizar, la plusvalía del Barcelona por vender a Junior Firpo es 0. Y el ahorro de salario, pues el que vosotros queráis, ¿qué será? 6, 7 millones. Eso es lo que está liberando el Barcelona. Necesita 400 y está liberando 7 millones con la venta de Junior Firpo. Puse el ejemplo ayer en el Chiringuito de Coutinho, puse el ejemplo de Dembélé, que además la venta de Dembélé es complicadísima, igual que la de Coutinho por su estado físico. ¿Qué queréis que os diga? Yo no veo la manera en que Messi va a poder inscribirse con el Barcelona. Además hay un problema con Hacienda. Messi y el Barcelona tienen antecedentes penales. Si vuelven a cometer un delito fiscal, pueden, bueno, en el caso de Messi tendría que pisar la prisión, en el caso del Barcelona tendría graves consecuencias. Y claro, aquí se abre un tema, ¿no? Se abre un tema. Son 5 años, son 300 millones a distribuir en 5 años. Lo que le pagasen el tercer y cuarto y quinto año, que Messi seguramente ya esté fuera de España jugando en Miami como no residente fiscal, es dinero, es digamos impuestos que deja de cobrar Hacienda. A lo mejor Hacienda tiene algo que decir sobre este tema, ¿no? Hacienda sabe perfectamente que esos 300 millones son por los 2 años de fútbol. Si ve que el Barcelona y Messi dejan de pagar impuestos por los últimos 3 años, puede haber problemas, ¿no? Creo que todo esto puede estar frenando efectivamente la operación. Que todo esto, a pesar del acuerdo entre las 2 partes, es lo que ha provocado que todavía no se haya firmado esa renovación antes de 30 de junio, ¿no? Así que no me quiero extender de momento mucho más con el tema Messi, pero esta sería un poco el análisis de la situación muy resumido. ¿Y qué ocurre con los nuevos jugadores? Hay que recordar que el Barça ha fichado a Agüero, a Depay, a Eric García y a Emerson Royal, ¿no? Vamos a creernos que no hay prima de fichajes, vamos simplemente a creernos que el coste ha sido de 9 millones, que es lo que ha costado Emerson. Bien, pues tenemos, lógicamente, la misma norma que comentábamos antes, ya que el Barça sobrepasa el límite salarial, incluso aunque no siga Messi, lo seguiría rebasando, tiene el derecho a inscribir solo el 25% de los ahorros que consiga. ¿Cuánto cuestan al Barcelona estos 4 jugadores? Pues según mis cuentas, Agüero unos 12 brutos, unos 6 netos más o menos, se ha comentado. Depay le pongo el mismo sueldo, otros 12. Eric García le pongo 6. Y en el caso de Emerson, entre la amortización de esos 9 millones que cuesta y el salario, pues me lo voy a inventar, voy a poner otros 6, más o menos, ¿no? Todo esto suma 36 millones, ¿vale? 12 más 12, 24, más 6, 30, más 6, 36. El Barça tendría que generar 144 millones de ahorros entre plusvalías.
y salarios para poder inscribir a los 4 jugadores. 144 nace de 36 por 4, ¿no? Si 36 es el 25% de 144. Para poder inscribir fichajes por 36 necesitas liberar 144 millones de euros. Me parece una auténtica barbaridad. Ponía antes el ejemplo de Junior Firpo. Os puedo poner el de Coutinho, que ya comenté ayer. Os puedo poner incluso el de Griezmann. Vamos a poner el de Griezmann, ¿no? Vamos a poner el de Griezmann, que es una venta que me parece muy complicada. Bien, Griezmann este año más o menos va a ganar unos 46 millones de euros. Si el Barça vendiese a Griezmann por lo que queda por amortizar, que ya me parece complicado, son unos 60 millones de euros más o menos, el Barça, el ahorro que tendría con Griezmann, solo sería de 46 millones de euros. Es que todavía le quedarían unos 100 millones, ¿no? Después de hacer esa gran venta para poder inscribir a los 4 fichajes. Ya no hablemos de Messi, ¿no? Que lo de Messi lo hemos dejado un poco atrás ya. Hablemos de estos 4 jugadores que necesitaría liberar 100 millones de euros más. Se está hablando de rescisión de jugadores, ¿no? Como ha ocurrido con Mateus Fernández. Se está hablando de liberar a Umtiti, de liberar a otra serie de jugadores. Esto no es fácil, señores, esto no es fácil. Para empezar, el Barça puede esgrimir que está en una situación económica tan dramática que no le queda otro remedio que reducir plantilla y rescindir a los jugadores. Eso puede ocurrir, ¿no? Pero claro, ¿cómo explicas esto al mismo tiempo que tú estás haciendo 4 fichajes? 4 fichajes cuando tienes jugadores de la cantera que podrían cubrir esos puestos. Cuando estás intentando hacerle a Messi el contrato más importante a nivel económico de la historia del deporte. ¿Cómo explicas una cosa y explicas la otra al mismo tiempo? Me parece muy complicado. La rescisión de jugadores me parece que tiene muy poco recorrido. Creo que Mateus Fernández puede denunciar al Barcelona y el Barça verse en problemas. Creo que Umtiti, si le hiciesen lo mismo, podría adoptar la misma medida, ¿no? Y creo que hay otros jugadores como Coutinho, como Braithwaite, como jugadores de este tipo, que no lo van a poner fácil en ese sentido. Es que además, si tú rescindes, por ejemplo, a Coutinho, te vas a comer la amortización pendiente como una pérdida. Vas a reducir todavía más la posibilidad de inscribir, ¿no? Con lo que le queda por amortizar. Es que yo realmente lo veo complicado, ¿no? Más allá de esa sumisión institucional que he comentado otras veces con Messi, ¿no? De ofrecerle el mejor contrato económico de la historia a un jugador pues que ya no te está dando títulos, ¿no? Y que ya está en una edad tremenda, ¿no? 34 y 35 años, ¿no? O sea, el Barça quiere pagarle 300 millones de euros por 2 años de fútbol con 34 y 35 años. Al margen de eso, es que yo no veo la manera de poder acometer todo. Quizás haciendo muchos esfuerzos, quizás haciendo encaje de bolillos, consigan de alguna manera inscribir a los fichajes, o al menos a casi todos los fichajes. Pero no veo la manera, sinceramente, de que Messi y los fichajes formen parte de la plantilla del Barcelona el año que viene. Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.